La Eneida cuenta la epopeya del héroe troyano Eneas, que expulsado de su patria por el destino, se dirigirá desde Troya a Italia, donde fundará el linaje romano. Tras 7 años de haber salido de su patria, parten con sus naves, Eneas y sus hombres de Sicilia. Pero el dios Eolo levanta una gran tempestad y arroja a los troyanos a las costas de África. Los troyanos, fatigados por la tempestad, se dirigen hacia los litorales de Libia y se refugian en una isla con las 7 naves que les quedaban. Venus, madre de Eneas, se queja ante Júpiter de las desgracias del héroe, y éste la consuela descubriendo los secretos del destino de su hijo. Estaba Eneas explorando el bosque cuando se le apareció Venus, quien ocultándose bajo el aspecto de una virgen espartana, le revela que están en el asentamiento fenicio de Cartago, ciudad levantada por los tirios y gobernada por la reina Dido. Venus aconseja que os presentéis en el palacio de la reina Dido. Una vez al entrar en Cartago, Eneas ha quedado envuelto en una nube que le hace invisible, pues de este modo ha querido Venus facilitar su llegada a la presencia de Dido. Cuando la reina anuncia que está dispuesta a recibir amistosamente a los troyanos, se disipa la nube y aparece Eneas ante ella. Entretanto Venus, para que Dido se enamore de Eneas y así defenderle de Juno, envía a Cupido y toma la forma de Ascanio. Dido pide a Eneas que cuente sus aventuras y la caída de Troya. Relata entonces Eneas: griegos inspirados por la diosa Minerva construyeron un caballo enorme, alto como una montaña, y dejaron cundir el rumor de que era una ofrenda para la diosa. Pero en las entrañas del coloso quedaron alojados muchos guerreros escondidos. Después se retiraron los griegos y Troya se sintió por fin libre. Se abrieron entonces sus puertas y se poblaron sus campos. Todos admirábamos el presente hecho a Minerva y Tímetes. Decía que convenía hacerlo, entrar en la ciudad y colocarlo en la ciudadela. La profetisa Casandra alertaba del funesto regalo. Abrid vuestros ojos, esto es un engaño, y traerá la desgracia a nuestra tierra. Pero nadie le creyó. Si no hubiera sido por la sequedad de nuestro espíritu, esto hubiera bastado para destruirlo, y Troya estaría aún en pie. Sin hacer caso de la advertencia, abrimos las murallas y colocando rodillos bajo las patas del caballo, atamos cables a su cuello, y así hicimos penetrar el monstruo en la ciudad. Por la noche, y cuando los troyanos dormían, Sinón pone en libertad a los griegos encerrados en el caballo. Ulises al frente, que invaden la ciudad, asesinan a los guardias, abren las puertas y dan entrada al ejército enemigo. La lucha se extiende por toda la fortaleza, en las calles, templos y palacios. El viejo rey Priamo, cuando vio la ciudad de Troya en manos de los griegos, se armó con sus viejas armas, decidido a morir luchando. Tras contemplar la muerte de Priamo, acudí en busca de mi padre, Anquises, para salvarle. De pronto un aviso de Júpiter, señalando el monte Ida, decidido cargarle sobre mi espalda y con mi hijo Ascanio a mi lado, llevándole el fuego sagrado y mi esposa, Creusa, siguiendo los abandonados la ciudad. Ya me acercaba a la puerta de la ciudad y creía haber escapado de todos los peligros, cuando de repente oí pasos detrás de mí y mi padre me dijo: «¡Huye! ¡Huye!». Apresuré entonces mis pasos y abandoné el camino ordinario. Fue entonces cuando perdí a mi esposa. Desde entonces nunca más la vi con vida. Dejando a los míos, vuelvo de nuevo a Troya y encuentro mi casa destruida. Llamo desesperadamente a Creusa, pero todo en vano, hasta que su espíritu me aparece y me asegura que ha sido designio de los dioses, despidiéndose así entre mis sollozos:
Cuando la soberbia Troya ofrecía tan solo los restos humeantes de sus edificios devorados por las llamas, nosotros, por diferentes presagios, fuimos obligados a marchar a diferentes puntos en busca de regiones desiertas donde pudiéramos establecernos. Reunimos las fuerzas posibles, equipamos una escuadra cerca de la ciudad de Antandro y nos embarcamos apenas empezaba la primavera, tras pasar el invierno en la montaña fría de Ida. Navegando, siguiendo los augurios de los dioses, hicimos escala en Tracia, Delos y Creta. Pero perdidos por las tormentas, llegamos a las playas de las Estrófades, donde desembarcamos. Allí habita el cruel Seleno y las otras arpías, después de abandonar el palacio de Fineo. No tardamos en verlas sobre nosotros, mancillando los alimentos, y ordené combatirlas inútilmente. Seleno nos profetizó que nos acercaríamos de murallas la tierra prometida, sin que el hambre nos obligara a devorar nuestras propias mesas. Decidimos entonces huir de aquellos lugares. Continuamos nuestro viaje y entramos en el puerto de Caonia, dirigiéndonos a la ciudad de Butroto. Al llegar, supimos que Heleno, hijo de Priamo, reinaba en los territorios griegos y ocupaba el solio de Pirro. Partimos brevemente con rumbo incierto, llegando a la isla de los Cíclopes, donde desembarcamos al día siguiente. Se nos presentó un hombre de Ulises, llamado Aquémenides, perdido en la isla. Nos advierte de los monstruos cíclopes. Pronto vimos avanzar entre sus rebaños al enorme y ciego Polifemo, y despavoridos nos volvimos a embarcar en sigilo. Polifemo, percibido de nuestra presencia, trató de apoderarse de nosotros, lanzando un rugido que hizo temblar el mar. A sus gritos acudieron todos los cíclopes a la playa, intentando alcanzarnos. Un viento favorable nos ayudó a escapar de aquellas terribles islas hasta llegar a Cartago, donde, para mi dolor, muere mi padre Anquises. La reina Dido ha quedado prendada del troyano y de su gallardía. Confiesa a su hermana Ana su amor por Eneas y lo mucho que le cuesta ser fiel a la memoria de su difunto esposo. Así que su hermana le aconseja: no debe consumir su juventud en la soledad y sería una gran gloria para Cartago el unirse con las armas troyanas. Durante un tiempo, Dido y Eneas yacen y se entregan a los placeres del amor, olvidando ambos sus destinos. Mercurio se presenta ante Eneas y le manda por orden de Júpiter que abandone a Dido para cumplir con su gran misión. Dido, presintiendo que Eneas va a partir sin despedirse de ella, se presenta ante él y le increpa colérica. Eneas, dócil a las órdenes de Júpiter, la escucha con los ojos bajos y le contesta: Nunca olvidaré la generosidad con que me has recibido, pero los dioses me ordenan que ocupe Italia y tengo que seguir sus designios. Fingiendo que su propia crueldad la impulsa a determinar las armas que le has dejado en Cartago, Dido ordena que se prepare una hoguera con las prendas y armas de Eneas y el hecho que ambos compartieron. La reina, tras invocar a los dioses y viendo partir las naves troyanas, pone fin a su vida y a su desesperación atravesando su cuerpo con la espada de Eneas. Eneas se aleja con sus naves de Cartago rumbo a Italia, contemplando las llamas en el palacio de Dido. Cuando se aleja de la orilla, el timonel Palinuro se alarma al ver que se prepara una gran tempestad. Eneas entonces ordena amarrar velas y armar los remos hasta que cerca de Sicilia tomaron rumbo hacia la isla para buscar refugio. En el puerto es percibido por el rey Acestes y celebran los troyanos grandes fiestas, juegos y luchas para honrar el aniversario de la muerte de Anquises, el gran padre de Eneas. Mientras las fiestas estaban en su apogeo, Juno envía a la ninfa Iris tomando la figura de Eris.
Se presenta ante las mujeres troyanas que lloran la pérdida de Anquises y las convence para que prendan fuego a las naves troyanas, evitando que Eneas y los suyos busquen nuevos territorios. Eneas, al enterarse del desastre, invoca el socorro de Júpiter, quien le escucha y envía una tromba de agua que apaga el fuego, quedando destruidas 4 naves. Se le aconsejó dejar en Sicilia a los más ancianos y a los que desearan quedarse. Eneas, siguiendo con los consejos de la sombra de su padre Anquises, se dirige al Averno, donde podrá conversar con él. Durante la travesía pierden a Palinuro. Eneas se adentra en la cueva de la Síbila a la entrada del Averno, donde se encuentra con el río Aqueronte, que debe atravesar en la barca, donde trasladan a los muertos sepultados y no admiten a los vivos más que excepcionalmente. Eneas visita todos los lugares del Averno, hallando a Palinuro, a Vido y al hijo de Priamo, y le conduce a un lugar donde hay 2 caminos. El de la derecha conduce al Eliseo y palacio de Plutón, y el de la izquierda al dominio de Tartaro, morada de los malos y teatro de los suplicios. Eneas llega por fin a los campos elíseos y al palacio de Plutón, morada de los justos difuntos. Pronto llegan al fondo de un valle verde. Allí encuentran a Anquises, que acude presuroso a recibirles. Anquises preside a su hijo el porvenir de Roma, anticipando sus victorias sobre los galos y cartagineses, y la gloria que a él espera, dándole noticias de sus futuros descendientes, cuyas almas están prestas a ascender al mundo de los vivos, y de las luchas que a él esperan en Italia. Finalmente se despiden, volviendo con sus compañeros tras una visita a los infiernos. Eneas comprende el viaje con los suyos y llegan al Tíber. Reconocida como la tierra reservada para su gloria, en ella se escoge 100 guerreros entre los mejores de sus hombres para que se presenten ante Latino, rey de los Ausonios, cargados de regalos. El rey Latino recibe muy bien a los troyanos y dice: que venga Eneas, así mi mano será prenda de mi alianza. Decirle que tengo una hija y que sé que es a él a quien ha designado los oráculos como el reino que destinan los dioses. Juno, con la ayuda del infernal Alecto, para incidir los celos de Turno, el rey de los rútulos, se prepara para la guerra y convoca a sus aliados, mientras Alecto ha provocado la enemistad de troyanos y ausonios al herir a Escarnio, a un ciervo protegido del pastor real. Eneas, por consejo del dios del Tíber, se alía con Evandro, rey de la ciudad de Palante y enemigo de los latinos, quien le ofrece además la ayuda de Etutria. El pueblo, deseoso de acabar con el tirano Mecencio, a la mañana siguiente, Turno ataca a los troyanos y estos responden con una lluvia de dardos y piedras, defendiendo los muros. Mientras la presión del ataque debilita las defensas, los troyanos abren sus puertas de la ciudad para atraer a los atacantes, causando estragos entre los que entran, hasta que Turno, con la ayuda de Juno, siembra muerte en las filas de los sitiados. Finalmente es acorralado por Menesteo, jefe troyano. En el Olimpo, Júpiter ordena neutralidad a Juno y a Venus, mientras con sus armas y sus antorchas continúan los rótulos acusando y dando muerte a los troyanos, amenazando todas las puertas a la vez sin que los sitiados tengan medios de apelar a la fuga. Pero en su ayuda, las naves, al anunciarse el regreso de Eneas, renace de tal modo el ardor de los troyanos que Turno y los jefes del ejército latino se sobresaltan al amanecer. Eneas desembarca junto a sus tropas y en la misma playa se enfrenta al ejército de Turno en orden de batalla en los combates. Turno da muerte al valeroso Palante. Eneas, enfurecido por la muerte de Palante, arremete contra los latinos y Mecencio le reemplaza dirigiendo un nuevo ataque contra los troyanos. Mecencio se encuentra con Eneas, al que lanza un dardo que rebota sobre el escudo. Eneas contraataca y lanza su jabalina. Causa a Mecencio una terrible herida. Su hijo la usó para el golpe de gracia de Eneas, pero muere a manos de este. Mecencio, herido, monta su caballo y lanza 3 jabalinas contra Eneas, pero siempre son detenidas por el escudo. Al fin Eneas arroja la suya contra el caballo
y al caer aplasta a su amo y así recibe Mecencio el hierro de Eneas y la muerte. Tras una tregua para honrar a los muertos, Eneas pone en movimiento a sus tropas, descendiendo por las llanuras del Tíber y entablan una batalla con los rútulos y sus aliados, obligándolos a retirarse. Los condescendientes acuerdan resolver la guerra con un combate singular entre Turno y Eneas. Pero la ninfa Juturna, hermana de Turno, no deja que se celebre el desafío, rompiendo el pacto y reiniciando los combates. ¡Levántense! Entonces un tumulto en el que es herido Eneas por una flecha misteriosa. En su ausencia, Turno asola a los troyanos, Eneas curado milagrosamente por Venus. Vuelve de nuevo al combate. Turno, que huye locamente con un carro conducido por su misma hermana Futurna, que ha tomado el aspecto de la augurriga Metisco. Turno va dando muerte a muchos guerreros troyanos, mientras Eneas hace lo propio con los combatientes. Venus inspira entonces a su hijo la idea de dirigir sus ataques contra la ciudad misma de Laurento. Por fin, tras una larga lucha, Turno cae herido bajo la jabalina de Eneas, quien le clava después su acero en el pecho, dejándole muerto. Venus, alarmada por los nuevos peligros, va a socorrer a su hijo. Se dirige donde su esposo Vulcano, dios de los volcanes, y la fragua, rogándole que le forje una armadura indestructible para el héroe romano. La misma Venus entrega a Eneas aquellas armas prodigiosas que éste recibe sobrecogido de admiración.